el tema que vamos a ver hoy se llama el pecado original. ¿Ok? El pecado original. Escucha, la introducción dice: ya vimos que el pecado como tal se dice, o sea, nos ha enseñado que fue la desobediencia para con la orden de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la tradición que tenemos, que el pecado fue desobedecer esa orden de parte de Dios, de no comer del árbol de la ciencia del mal. Pero ya vimos que nunca hubo tal prohibición, ni Dios advirtió tal cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca hubo un árbol literal, ni nunca hubo una serpiente literal, ni nunca hubo un fruto literal. Entonces no hay ninguna desobediencia. ¿Ok? Escucha. Ahora, si fuera así, que realmente hubo un árbol, una serpiente y una orden o una advertencia a no comer de ello, escucha, entonces, ¿en dónde quedaría el libre albedrío del hombre? Si Dios lo iba a castigar por escoger lo que no quería que escogiera. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, yo te pongo todo y después de que te pongo todo te digo, mira, pero de esto no comas porque vas a morir. ¿No? Y si comes, ahora te castigo. Si Dios no tienta a nadie, ¿para qué puso ese árbol que era una seducción, una tentación para ellos? Si Él no tienta a nadie. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces desde ahí nos vamos dando cuenta, según lo que hemos venido viendo, que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Y el que realmente hubiera existido ese árbol de forma literal y esa prohibición o esa advertencia, no entra dentro de la naturaleza de Dios. Primero, porque lo castiga por quebrantar un libre albedrío que le dio. ¿Sí me explico? Y segundo, porque lo está tentando al decirle no comas de eso. ¿Para qué le puso la seducción ahí? Sabemos que todo lo prohibido, ¿qué genera? Atracción. ¿Sí me explico? Entonces, seguimos. La Escritura nos muestra que el hombre fue persuadido y engañado a querer ser como Dios, a fin de que perdiera su estado, posición y dominio con Dios y con lo establecido por Dios. Entonces, lo que hemos venido viendo no es que el hombre comió de un fruto y desobedeció de Dios, sino que el hombre adquirió ciencia, conocimientos, a fin de querer ser como Dios. Y esos conocimientos o esa ciencia las adquirió por medio de esos seres que le ofrecieron ser como Dios, cuando la realidad es que no lo llevaron a ser como Dios, sino lo llevaron ¿a qué? A una involución genética, a fin de que el hombre no se desarrollara en Dios. O sea, todo lo contrario, ¿ok? Un ejemplo de esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí vemos cómo la serpiente, que es un ser pensante, ¿qué hizo? Engañó a la humanidad a querer ser como Dios. ¿Ok? Seguimos. La Escritura bíblica nos hace ver que todos los hombres son culpables porque heredaron el pecado original, es decir, un espíritu de desobediencia. Y por ello, ahora todos los hombres están inclinados a pecar, a morir y a ser condenados por esa desobediencia. Eso es lo que nos enseña la Escritura bíblica y lo que nos enseña el sistema religioso. Como desobedecimos, ahora esa desobediencia se pasó a todos los hombres. O sea, es como un espíritu que se fue heredando a todos los hombres. Y ahora todos los hombres, ¿qué hacemos? Desobedecemos. Seguimos. Ejemplo, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora el verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Escucha. Así que, como podemos ver, el pecado original es un término religioso. Pongan atención, que se aplica para hacer notar que todos los hombres son culpables por desobedecer a Dios. La palabra pecado tiene que ver con que tú te sientas y tú te creas culpable para con Dios. Entonces, para con Dios, nosotros ¿qué? Pecamos. Porque desobedecimos de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, ahora ¿cómo somos? Pecadores por desobediencia. El acto siempre va a ser una consecuencia de lo que esté en tu corazón. ¿Sí me explico? Lo que está en tu corazón te va a llevar al acto. Nosotros los seres humanos juzgamos los actos, no lo que está en el corazón. Y Jesús dijo, si tú codicias a una mujer, ya adulteraste con ella, aunque no llegues al hecho. Porque es lo que vibras, es el estado de vibración energético en el que tú estás, lo que es pecado. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que nos enseña el sistema religioso. Tú desobedeciste y ahora ¿qué vas a hacer? Pecado, porque eres un desobediente. Pero hemos estado aprendiendo y lo vamos a seguir viendo que la Escritura no nos muestra eso. ¿Sí? La Escritura nos muestra algo más. ¿Ok? Bueno, seguimos. Punto número 1. La caída. El pecado original que toda la humanidad arrastra hasta el día de hoy no es la desobediencia para con Dios por comer supuestamente de un fruto prohibido, sino que fue una degradación genética que sufrimos como humanidad a manos de los vigilantes, la cual, o sea, esta degradación pasó a toda la humanidad, se heredó a toda la humanidad, y por esta degradación genética toda la humanidad ahora vive sin ley o sin gobierno espiritual, esclavos de la ley de sus instintos. Esta ley está ahora adormecida, y con ello el hombre ahora es un ser natural, instintivo, ¿sí? Que no entiende ni percibe lo espiritual claramente y no tiene por consecuencia comunión con su Creador. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, el pecado original no fue comer de un árbol, no fue desobedecer a Dios, porque nunca hubo tal árbol, tampoco hubo ninguna advertencia. ¿Sí? Lo que sucedió fue que estos seres nos involucionaron, nos manipularon genéticamente, nos desconectaron de Dios y quedamos en este estado instintivo, desconectados de entender a Dios a como se requiere. Percibimos, pero no tenemos una comunión clara. Y entonces Dios, considerando la situación del hombre muerto espiritualmente, ve que la necesidad de recobrar ese estado que el hombre perdió, y entonces da su vida, o viene como hombre a dar su vida, a glorificar la naturaleza humana y hacer que nos reposicionemos en el estado primigenio. ¿Ok? Esa es la grandes rasgos. Seguimos, escucha. Debemos de estar apercibidos que estos pecados, entre comillas, ¿sí?, o faltas o quebrantos de cualquier ley, son efectos de la degradación genética en cualquiera de sus presentaciones dentro de este vasto planeta. Pues todo lo que el hombre haga diariamente que atente contra toda ley establecida es el efecto de esa degradación que sufrimos. Entonces, todo lo que el hombre hace, ¿contra qué va a atentar? Contra toda ley. Sea humana, sea de Dios, va a atentar contra toda ley, contra la cultura, contra todo lo que el hombre quiera que regular las acciones, el hombre lo va a transgredir, porque es un ser caído, es un ser que por sí mismo no se va a poder ajustar a lo que es correcto, a menos que intervenga Dios en su corazón. ¿Ok? Seguimos, escucha. Vamos a ver algunas causas o consecuencias del pecado original, o sea, de esa degradación genética, ¿sí? Escucha, 1.
vivimos conforme a la ley de los instintos biológicos. Esa es una consecuencia. 2, vivimos por medio de regulaciones y mandamientos externos. Ya no es algo interno, sino es algo externo. Mientras no haya una ley externa, yo hago lo que quiero, pero si me ponen una ley, como que ya me siento vedado a hacerlo mal. ¿Cierto o no es cierto? Sí. ¿No? Les decía yo el ejemplo, si te dicen no te estaciones, aunque hay un portón que entra un carro, tú te estacionas. ¿Va? Y dices, es que la calle es libre, pero si te ponen el letrero, no te estacionas porque sabes que te van a infraccionar. O sea, el hombre quiere leyes externas porque la ley interna fue inhibida. ¿Ok? Es una consecuencia. Seguimos. Vivimos en el régimen humano y no por la conciencia y el deber. No vivimos alineados a las leyes divinas manifestadas en todo lo creado. O sea, son cosas que se ven. La creación misma habla de Él, pero ¿qué hacemos? La pasamos por alto. ¿Sí? A un Proverbios, Eclesiastés, ¿cuántos consejos nos da? Mira la hormiga, mira esto, mira el otro. O sea, ten entendimiento, Santiago, no seas como el caballo, no seas como el mulo, no seas así. Pero nosotros nos vale. Pasamos todo eso por alto, pero la misma naturaleza nos hace ver, la misma creación nos hace ver que hay un orden que tenemos que cuidar, que tenemos que guardar por la naturaleza. Pero ¿qué hacemos? Vuelvo a repetirlo, pasamos por alto. ¿Ok? Entonces no vivimos alineados a las leyes divinas manifestadas en todo lo creado. Tampoco vivimos en armonía, en sintonía o en unidad con la creación. No vivimos tampoco piadosamente, misericordiosamente o empáticamente. No vivimos en amor, amando, perdonando al prójimo. No vivimos claramente no percibimos claramente la voluntad de Dios para con nosotros en lo personal y en lo global. Tampoco vivimos dando gracias a Dios por todo y en todo. Y tampoco vivimos dentro del orden divino. Esta es una realidad. Todo esto al ser humano le cuesta. Le tiene que ser impuesto para poderlo medio guardar, medio vivir. Entonces todo eso nos hace ver que estamos en un estado caído y por efecto somos desobedientes. ¿Sí me explico? Por efecto, pero la causa es que estamos caídos en un estado de degradación genética. Si no corregimos eso, seguiremos en desobediencia. Y lo hemos visto, por más leyes que se nos pongan, las vamos a quebrantar o a violar. ¿Ok? Seguimos. Por tanto, todos los descendientes de Adán, la Biblia dice que no pecaron a la manera de Adán. Ellos nacieron en un estado de degradación genética, es decir, caídos, muertos, adormecidos espiritualmente, separados de la vida y comunión del Padre Celestial. Esto lo encontramos en Romanos 5:14. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿quién pecó? Por decirlo pecar. ¿Quién fue degradado genéticamente? ¿Toda la humanidad? No. La primera humanidad fue manipulada y degradada. Y después sus hijos, nosotros, ¿cómo nacimos? Ya degradados. Degradados. Pongo un ejemplo. ¿Sí? Si nosotros unimos dos tipos de árboles, dijéramos peras y manzanas, ¿sí? Es un injerto y da frutos. Supongamos que ese fruto son chabacanos. De la unión de peras y manzanas son chabacanos. Yo te hago la pregunta, ¿qué culpa tiene el chabacano de dar chabacanos? O de ser así. ¿Sí me explico? Sí. Y eso se multiplica y hay más árboles dando chabacanos. ¿Tiene culpa el chabacano, los chabacanos? No. ¿Por qué? Porque alguien hizo ¿qué? Una fusión.
Eso es lo que nos pasó a nosotros. Pero el sistema nos hace creer que somos culpables. Nosotros no somos culpables, nacimos así, caídos. Sí. Si fuéramos culpables, vamos a tratar de entenderlo de esta forma. Si fuéramos culpables, ¿a qué viene Dios a salvarnos, a rescatarnos? Nosotros decimos por su amor, por su misericordia. No, por su amor, su misericordia, porque sabe que no somos culpables. Somos víctimas, ¿no? O fue víctima Víctimas a manos de esos seres. ¿Sí me explico? Ok, seguimos. Así que todos los hombres heredamos la naturaleza caída, desconectada de lo espiritual. Y por ello ahora todos nacemos en este mundo siendo esclavos de la ley de nuestros instintos, pues estamos adormecidos espiritualmente y con ello estamos inclinados a vivir en desobediencia por naturaleza. O sea, ahora por naturaleza, ¿qué vamos a hacer? Desobedientes. No es que querramos ser desobedientes, esa es ahora nuestra naturaleza, ser desobedientes. Fuimos manipulados. Y ahorita los voy a explicar, ¿ok? Mas no por rebeldía. Por ello Pablo nos describe como naturales, cuando en realidad somos contranaturales. Vamos a verlo. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo nos llama Pablo? Naturales. Naturales. Ahora, ¿en verdad somos naturales? No, estamos en un estado contranatural, pero Pablo habla en un lenguaje que la mayoría no puede entender. Por tanto, la degradación genética hoy en día se hace manifiesta en toda la humanidad por medio de la disonancia para con Dios, su voluntad o sus leyes, y repercute en todo lo malo que pensamos, sentimos, deseamos y hacemos en cualquiera de sus presentaciones, y que no es conforme al diseño original. Entonces, esa degradación nos desarmoniza de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces todo lo que hagamos va a ser un efecto de esa caída, de esa desnaturaleza. Por lo tanto, Dios no puede, ahorita vamos a ver, Dios no puede estar condenándonos o castigándonos por vivir así, porque no es nuestra culpa, nacimos así. ¿Sale? Ahorita vamos a ir comprendiendo más detalladamente. Seguimos. Esta condición caída nos inclina a vivir en lo instintivo. Un ejemplo, lo encontramos en Romanos 7:17, que dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo nos está poniendo un ejemplo de que el hombre caído está dominado por la ley de sus instintos. Y aunque él quiera hacer lo bueno, terminará haciendo lo malo. De manera que no es él quien hace lo malo, sino el pecado que está en él lo obliga a terminar haciendo lo malo. Él dice: es que yo por la mente quiero servir a Dios y agradarle, pero con mis miembros termino haciendo lo malo. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Ahora se los voy a explicar. Ok. ¿Qué es el soma y qué es el SARS? El soma es una palabra griega que se refiere al cuerpo físico, piel, huesos, nervios, lo físico. El SARS es una palabra griega que se refiere a los instintos, a lo instintivo. Lo instintivo es una ley
que se mueve en nuestra biología, son impulsos. ¿Sí me estoy explicando? Y esos impulsos que son naturales de la biología, inducen a qué? A la biología a hacer lo que necesita. Esta ley de los instintos está compuesta por el hambre, ¿no? La sed, la reproducción sexual, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo no está en el cuerpo, ¿quién gobierna el cuerpo? El SARS, la ley de los instintos. El hombre no tiene control sobre el hambre, sobre la sed, sobre su reproducción sexual, sobre el instinto de adquisición, de conservación, etcétera, etcétera. No tiene control. Y esto es lo que domina al hombre, la ley de los instintos. Entonces, Pablo cuando dice, hay una ley en mis miembros, estos son los miembros, hay una ley en los miembros, ¿se dan cuenta? No está acusando a los miembros, hay una ley en los miembros. La ley del pecado está en los miembros, la ley del pecado está en los miembros, la ley de los instintos está en los miembros. ¿Quién nos puede liberar de esa ley? Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado, porque el Espíritu me da mi dominio propio para poder controlar, regular los instintos. Entonces, si tengo hambre, ya no me como 2, 3 platos, me como uno. Si tengo sed, ya no me emborracho, ya no me echo 4 o 5 cervezas, a lo mejor me tomo una. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio. Ahora está el Espíritu de Dios en mí. Entonces, Pablo en Romanos 7 está relatando la experiencia cuando estamos sin Cristo. Con nuestra mente queremos agradar a Dios, pero terminamos haciendo la ley de los instintos. Y clamamos, Señor, ayúdame. ¿Quién me puede librar de esto? Pero Romanos capítulo 8 habla de ¿qué? De la victoria en Cristo. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí sigue narrando todo lo demás. Con la mente sirvo a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y así estamos muchos cristianos, ¿verdad? Y como no sabemos por qué está escrito así, pensamos que así debe de ser, ¿no? Pues yo soy cristiano, hermano, y Dios sabe que con mi mente yo le agrado, pero con mi cuerpo, pues yo no peco, porque ahí dice que yo no peco. Peca mi cuerpo, ¿verdad? Porque es un mal entendimiento de no saber cómo se escribió ese pasaje bíblico. Si todos lo agarráramos literal Romanos 7, imagínense cómo viviríamos. Hay personas que son de la carne y otros que son del Espíritu. Y los que son de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mas vosotros no sois de la carne, sino sois del Espíritu. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Sí. Romanos claramente 8 hace una distinción entre los hombres que todavía viven en la ley de la carne de sus instintos y los hombres que viven en la ley del Espíritu. Pastor, ahí entra el gen de Dios. ¿Sí? O sea, el gen nos regenera y está la ley del Espíritu que puede ¿qué? Suplantar la ley de la carne. En la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Cuando estamos en la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero cuando está en el Espíritu no se sujeta, la carne muere. Gloria a Dios. O sea, esta ley ya muere, ya no existe. Están los instintos, pero ya no es una ley, ya no es un gobierno, ya no es un régimen. Están, pero ya no gobiernan. ¿Qué gobierna? El Espíritu. Si lo quieres usar, si no lo quieres usar, Sigue reinando la carne. no sigue reinando la carne, reinan tus hábitos. Es lo que dice Pablo. El viejo hombre está viciado, tu mente está viciada por deseos engañosos. Aunque eres libre, vives como esclavo. Pero no eres esclavo, eres libre, pero que se metes voluntariamente ¿a qué? A tus hábitos, es lo que Pablo enseña. Y muchos así somos libres, pero andamos todavía jugándole, ¿no? Al vivo. ¿Sí me explico? Yo por eso les digo, si tú sabes que no puedes cambiar, estás en la ley de tus instintos, no has nacido de nuevo.
Pero si tú sabes que sí puedes cambiar, estás en el Espíritu. ¿Pero por qué lo haces? Pues porque todavía me gusta, porque todavía no me gusta. Pero sabes que lo puedes dejar. Y así hay gente que sabe que lo puede dejar, pero todavía está en eso. ¿Sale? Y hay otros que ya no quieren y oran y ayunan y se aposentan y no sé qué tanto hacen y no pueden. ¿Por qué? Porque están amortiguando la carne. Y la carne no se trabaja así. La carne es muerta. ¿Cómo muere? Cuando nacemos de nuevo, cuando entra el Espíritu de Dios. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Seguimos. Escucha. El hombre, por la degradación genética, ¿sí?, por ella perdió su estado primigenio, perdió su vida espiritual en Dios y con ello perdió su comunión, identidad y dominio sobre sus deseos, sus pensamientos y aún sobre su propia voluntad. Todo eso perdió el hombre cuando fue degradado. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues cuando estábamos sin Cristo, ¿qué nos gobernaba? La carne. En el sentido del SARS, no de la biología, los instintos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, no porque Él nos quisiera castigar, sino porque es la consecuencia. ¿Sale? Seguimos. Por tanto, así que como podemos ver, estos seres nos engañaron, nos vencieron y nos despojaron de todo lo que el Padre nos concedió, es decir, de nuestra vida, de nuestra comunión y nuestra autoridad espiritual. Amén. Así ahora en Cristo recuperamos todo lo perdido. ¿Qué perdimos? Vida, comunión y autoridad. ¿Qué nos recupera Cristo? Vida, comunión y autoridad. Esto lo encontramos en Lucas 11:21, que dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Fíjense muy bien. Dios puso a Adán como un hombre fuerte para gobernar el mundo. ¿Me explico? Para administrar todo lo creado en él, para guardar todo un orden en todo el ecosistema. Pero estos seres, ¿qué hicieron? Degradaron al hombre, lo vencieron, le quitaron su vida espiritual, le quitaron su comunión con Dios y le quitaron su autoridad. Y lo subyugaron a ellos. Y el hombre le servía a ellos y le rendía pleitesía a ellos como si fueran dioses. Pero llega Jesucristo, los vence por su vida, por su muerte. ¿Y qué hace? Le recupera al hombre la vida, la comunión y su autoridad. Ahí es donde llevó cautiva la Así es. Despojando a los principados de las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que significa. ¿Sale? Eso significa llevar cautiva la cautividad que venció al que nos sujetaba, al que nos tenía subyugados. Así es. ¿Ok? Tal vez me fui muy rápido, pero eso es lo que sucedió. Ellos nos quitaron todo y Jesucristo nos recuperó todo. Amén. Y dice la Biblia que lo puso bajo la planta de nuestros pies. ¿Sí o no? Y la pregunta es, ¿y sigue Él bajo la planta de nuestros pies? ¿Quién? ¿El enemigo o los enemigos? O sea, nosotros hemos dejado que Él se vuelva a poner sobre nosotros y nos tenga así. Pero Jesús lo puso bajo la planta de nuestros pies. Entonces somos nosotros los que le hemos cedido terreno al enemigo.
La Biblia dice, o la Escritura dice, somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Ya no somos esclavos de pecado. Ya no somos esclavos de una ley. Somos, ¿qué? Seducidos por nuestra propia concupiscencia. ¿Por qué el hombre peca? Porque es seducido por sus propios deseos, pero nadie lo obliga, ya no tiene ley que lo gobierne a pecar. Eres tú mismo, tu propio deseo, lo que guardas, lo que anhelas en tu corazón. ¿Sí me explico? Entonces, dejemos de, vamos a decirlo así, y ahorita lo voy a explicar, de orar, de ayunar, de buscar de Dios para que Él haga la obra. Ya la hizo. Esa obra ya está hecha, ya está consumada. Ahora tú fájate los pantalones y vívela. Amén, amén. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces tú te tienes que revestir. Por eso la Escritura dice, revístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, es algo que yo me tengo que revestir. Hay una responsabilidad personal. Porque Cristo nos recuperó lo que el otro nos robó. ¿Sale? Seguimos. Si alguien tiene dudas, adelante. Seguimos. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, el pecado original no es desobediencia, rebeldía, etcétera. Es el estado caído en el que nace toda la humanidad y por ello estamos adormecidos o muertos espiritualmente, inclinados a lo contranatural. Y esto es el efecto de una causa y como tal no es algo que tengamos que dejar de hacer o evitar o mejorar, mucho menos de lo que nos tengamos que arrepentir. ¿O sí? Entonces, el arrepentimiento en cambio de mente. Estamos hablando que el pecado original no es un pecado, no es desobediencia, es algo más profundo. Sí, más delicado. A lo mejor tú y yo nos tenemos que arrepentir de lo que llamamos pecado, las malas acciones, los malos procederes, los malos sentires. De eso nos tenemos que arrepentir, pero del otro, ¿cómo lo corregimos? No se puede hacer nada. El único que puede hacer algo es el Padre. Y ya lo hizo en la persona de Cristo. Vino y nos dio vida. Nos ha dado del Espíritu. Para que esa vida se vuelva a activar y se recobre nuestra vida y comunión con Él. Amén. ¿Sí me explico? Sí. Seguimos. Así que entendamos que el pecado original es la degradación genética en la que nacemos y vivimos. Y esta nos genera vivir en desarmonía, en desamor para con uno mismo y para con los hombres y para con Dios. Entonces, el asunto de la muerte espiritual no tiene que ver con corregir nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestras emociones. El asunto del pecado original tiene que ver con vida o muerte. Y eso le corresponde a Dios, al Padre. Por eso, lo vamos a ver más adelante, Jesús vino para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús no vino a perdonar pecados, esa es otra mentira, esas son consecuencias, después lo vamos a ver. ¿Me explico? Él vino a dar vida, ¿ok? Vamos a ir viendo todo esto poco a poco, seguimos. Punto número 3, el pecado original nos separa, en este caso de Dios. Hoy en día debemos de estar apercibidos que el pensar, el sentir y el hacer lo malo en contra de lo establecido por Dios en sí mismo, ¿sí? Es algo malo. Escucha, cuando nosotros hacemos cosas malas, pensamos o sentimos cosas malas, en sí mismo esas cosas que son malas, lo que llamamos pecado. ¿Ok? Seguimos. Pero estos malos procederes son el efecto de la degradación genética y no la causa misma a arreglar. ¿Sí me explico? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un hijo que tiene un problema mental y se sienta a la mesa y tira continuamente la comida. O no tiene un problema mental, tiene un problema motriz y
tira la comida. ¿Qué vas a hacer? ¿Estarlo castiga y castiga porque tira la comida y tira la comida? El problema no es que tire la comida, el problema es lo motriz o lo mental. Entonces, si tú quieres corregir que tire la comida, el punto no está ahí, el punto está en otra área. Así el hombre peca, hace lo malo. Dios no quiere regular esas acciones. Por eso Él no dio esa ley para regular esas acciones. Él vino a dar vida, porque entonces se va por efecto a regular las acciones. Todo lo malo se va a regular si el hombre tiene vida. Pero mientras no conozca, pues va a seguir haciendo malas acciones y se va a sentir mal por esas malas acciones. ¿Pero qué puede hacer? Nada. Lo único que puede hacer es entender que necesita vida, porque esa vida lo va a llevar a regular todo lo demás. ¿Ok? Seguimos. El Salmo 130, versículo 3 nos dice: Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Qué hace Dios? ¿Mira los pecados o mira tu estado de muerte espiritual? ¿Mira todo tu mal proceder o mira tu muerte espiritual? yo creo que la muerte espiritual. ¿Sí me explico? Sí. Seguimos. Juan 8:10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella entonces dijo: ninguno, Señor. Entonces dijo Jesús: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué Jesús no condenó a la mujer? Pues porque sabía que no era Jesús. O sea, nada más por ser misericordioso, No, porque no tenga la culpa. porque entendía su estado, ¿sí?, espiritual, caído. Y Dios entiende el estado caído espiritual de toda la humanidad. Por eso no imputa pecado a los hombres, porque sabe que están muertos, inhibidos espiritualmente, incapaces de hacer lo que Él quiere. Y entonces viene a dar vida. Pero la ley que decía: muerta. Sí. O sea, ¿cómo vas a matarlo si es un inocente, nació caído y le pones una ley que no puede cumplir y ahora lo vas a matar? Pero los que lo matan también están caídos. También están muertos. Por eso Jesús dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Por qué? Sí. Háganlo. Si ustedes creen que están libres, háganlo, adelante. Apeló a la conciencia y al deber y no al precepto riguroso. El precepto riguroso decía muerte. La ley decía muerte, pero la conciencia te dice: no puede ser. ¿Ok? Pero Seguimos. hasta la fecha apedrean, ¿no?, a las mujeres que... Hasta la fecha señalamos a todos los que hacen pecado. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Y siempre la excusa, miren, siempre la excusa es que yo no soy igual a él. O sea, tú no estás haciendo el mismo pecado de él, pero tienes uno. Pero Romanos dice: tú que acusas, dice, eso que haces, A ti mismo te condenas. Exactamente. Así es. Pero no lo entendemos, de verdad, hermanos, no lo entendemos. Pero que les señalas con un dedo, pero tres que apuntan hacia ti. Así es. Pero ¿cómo entender a todos los que en nuestra fecha secuestran, matan y hacen tanta cosa, porque lo hacen ya y la gente lo sabe y lo ve? Ahorita lo vamos a comprender, ahorita se los voy a explicar, ¿sale? Yo quiero que entiendan que estoy hablando desde un ángulo del hombre para con Dios. ¿Sale? Grábense bien eso. Traten de analizar lo que estoy diciendo. El hombre para con Dios no es un ser pecador, es un ser muerto. Y por lo tanto Dios otorga misericordia, gracia, favor, vida. De aquí para con Dios,
pero ahorita vamos a hablar ahora del plano humano. ¿Sale? Todavía no llegamos a esa parte. O sea, porque Dios no te condena, porque Dios no te castiga, entonces vas a hacer lo que se te pega la regalada gana acá. Ahí vamos a llegar ahorita. ¿Sale? Ahí vamos a llegar ahorita. Ok, vamos con calma. ¿Sí? Seguimos. Esto en ninguna manera quiere decir que no haya cosas malas que hagamos. Claro que las hay, solo que éstas no atentan contra el Padre en sentido de que Él nos quiera castigar o condenar, o que seamos dignos de condenación por hacerlas, pero sí están en desarmonía con lo natural o sus leyes establecidas o para con las leyes de los hombres, y por ello recibimos justa retribución a nuestro extravío en este mundo. Ahí está. Delante de Dios, Dios no me cuenta nada, pero en este mundo hay consecuencias. ¿Me explico? O sea, nosotros podemos agarrar a un asesino, ¿sí? Y lo metemos a la cárcel y lo sentenciamos a 50 años de prisión y cadena perpetua. Pero va el pastor o el padre y ora por él, o reza por él, le da los santos óleos, lo hace comulgar y decimos, pues Dios ya lo perdonó. Y sí, él puede aceptar a Cristo y convertirse ahí y servir ahí y Dios ya lo perdonó. Pero lo que él hizo en el plano humano es digno de ¿qué? De un castigo. Él va a tener su vida eterna. Eso nadie se lo quita. Pero no por eso está exonerado a un castigo, porque es un asesino. ¿Me explico? O es un violador, etcétera, etcétera. Es la consecuencia de ¿Sí? Y a veces nosotros hacemos cosas contrarias, porque decimos, no, es que hizo esto y merece el castigo delante de Dios. No, delante de Dios no merece porque es una consecuencia, pero delante de los hombres sí. Y eso es algo, cuando algún día lo vamos a ver en el tercer libro, estamos en el primero, ¿vale? Pablo nos dice que la ley fue dada ¿para quién? Para el matricida, para el homicida, lo dice Pablo, lo especifica. Y la ley es santa si uno lo usa legítimamente. La ley debería haber usado en el aspecto penal o civil, no en el aspecto religioso. Espiritual. Sí, pero para lo penal y lo civil. Lo dice Pablo, pero no para lo religioso. Y sin en cambio, ¿qué pasó? Se aplicó a lo religioso. Sí. Ese es el problema. Ahora, acá o aquí, en este lugar o en esta iglesia, cuando empezamos yo les leí unos folletitos. Y por eso ahí dice, no vamos a manejar un régimen religioso. O sea, un gobierno religioso, institucional, cero. ¿Sí me explico? Sí. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo me verían a mí? Quiero que lo razonen bien. Y yo sé que van a errar, porque yo sé. Pero ¿cómo me verían a mí llegando ahorita con un poquito de aliento alcohólico y predicando? O huelo a alcohol, o huelo a cigarro, ¿no? Bueno, traigo unos besos por un chupetón, ¿sí? Porque a algunos les gusta, de verdad les gusta, ¿no? Y se hacen sentir muy bien. Bueno, cualquiera de esas situaciones me ven aquí venir así. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Lo aprobarían, no lo aprobarían? ¿Lo pasarían por alto? ¿No pasa nada? Yo lo perdonaría. Usted me perdona. Bueno, si me perdona es porque sí está desaprobando eso, pero me perdona. ¿Sale? ¿Qué más? Yo creo que si fuera algo constante, yo no confiaría de la misma manera. No confiaría. Ella se convertiría en estable. Ajá, o sea, pero una vez que suceda, yo creo que no pasa por alto. Podría predicar a Conchita. Ay, no, mira lo que dice Carmen. Sí. No, la mayoría, y eso sinceramente, se sentirían defraudados. Ok, nos estaríamos defraudados. Sí. Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí es donde se van a dar cuenta. Porque entonces probablemente su, ¿cómo se dice? Su manera de Pero se predica como el ejemplo. Porque debo de predicar con el ejemplo. Su ética
puede estar como sujeta a sus placeres. Ok, ok. Porque si Da da la la imagen, Porque das la imagen, ¿qué más? Se idealiza a la persona. ¿Eh? Se idealiza a la persona. ¿Cómo? Se Porque idealiza, se idealiza, a la ¿qué? persona. Como un prototipo de algo así. Vamos por partes. Ajá, pues que sería una mala imagen, ¿no? Una mala imagen, ok, bueno. Ahora vamos a la realidad en que vivimos. No debe de ser, pero los prejuicios que tenemos, escuchen lo que estoy diciendo, Sí. prejuicios que tenemos son producto de que este lugar es santo. Sí. Amén. Estamos hablando de una perspectiva religiosa, Y que la persona ¿Sale? que preside debe ser. porque esa es la formación que tenemos. Sí. Pero ahí les va. Si yo no fuera un pastor y yo soy un maestro de escuela, o soy cualquier tipo de maestro, o estoy presentando, no sé, un tema, lo que sea, Conferencista, ¿sí? Yo hago la pregunta, lo juzgarían. ¿lo juzgarían eso? Igual no. No se juzga igual, no, Eso. porque usted como es como si fuera un representante, por decirlo, Sí. de Dios, uno te ve así. Sí. Entonces, por eso es más fuerte el prejuicio de nosotros que es Exactamente. Entonces, Sí. ahora vamos a la otra. ¿Quién creó eso? el sistema El sistema religioso. religioso. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ese es el problema y lo que yo quiero quitar. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y no por eso No, yo voy a porque llegar lo con vayas a hacer. ¿cómo se llama? Chupetón. El chupetón, o con aliento alcohólico, o con Sucio. olor a cigarro. O sea, no. Sí, no. ¿Me explico? Porque hay una ética. Sí, pero si en determinado momento fuera, que yo no, porque para comenzar yo no acostumbro eso, ¿sí me explico? Eso no tiene por qué desmerecer lo que es. A Jesús llegaron y le dijeron, Señor, los fariseos hacen, dicen y no hacen. Y ponen cargas y no dejan entrar. ¿Y qué les dijo Jesús? Ya no vayan con ellos, ya no se meten con ellos. Como que- Óiganlos, pero no hagan como ellos. Entonces eso sería aquí. Sí, Son como los prejuicios que tenemos hacia las demás personas sobre los tatuajes. las así es, así Como es. que no le debe dar más prioridad a lo externo que a lo Lo interno. rechazamos porque, pues no como un profesional de hacerlo, cómo se ve que haga Así eso. es. Entonces, de que debería de ser eso, debería de ser eso. Pero ¿por qué cuando estamos en el mundo pasamos todo? Quiero que lo analicen, pasamos todo, lo pasamos por alto, lo perdonamos, no sea una, sea dos, pues es mi maestro, pues no me queda, si no me van a reprobar, ¿no? Es como la era de la tolerancia Ajá. famosa, entre comillas, ¿no? Que ahora todo el mundo, o sea, de manera mercantil vemos la palabra tolerancia como, tengo que pasar por alto cualquier ley, ¿no? O sea, pero tengo que serlo tolerante porque el sistema me lo está pidiendo. Pero realmente No debe ser no eso. debe de ser así. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman Exacto. malo. Ok. O sea, es una confusión hasta, como muy, ¿cómo se puede decir? En el sentido muy humano, pero es una gran confusión porque nos está alejando todavía más de lo que es De lo Dios. que es, Sí. de lo que es. Esa es la realidad. ¿Sale? Mal aplicado. Así es. Bueno, pero el punto es que nosotros como personas religiosas tenemos que romper ese patrón. Así es. ¿Me explico? Porque el único que va a entregar cuentas, Es cada entre uno. comillas, porque un día vamos a ver que no es así, el único que va a entregar cuentas delante de Dios es cada uno. Eso sí. Si el hermano, si el pastor viene así, es su bronca. ¿Sí me explico? Después lo vamos a ver. Sí. Pastor, Espérenme, después lo vamos a ver. Yo siempre les digo, pecado es pecado, ¿sí o no? sí, A ver, sí. dígame quién me puede decir que pecado no es pecado. No, pues pecado es pecado. Ahora, pero Sí, cuando ¿verdad? decimos la palabra pecado, ¿Qué entendemos? es para con Dios. Ajá. Y si Dios no considera pecado a los hombres, entonces No existe es pecado. lícito decir que somos pecadores. No. No. No somos pecadores. Y se deduce entonces que tampoco hay pecado. No hay pecado. Pero además en la iglesia dicen pecado mortal y y pecado venial. Venial. O Ahí sea, voy. muy malo o no tan malo. Ahí voy. Entonces, si nosotros creemos
por decirlo utilizando la palabra pecado, que pecado es pecado delante de Dios y Dios no ve pecados veniales o pecados mortales, el hecho de que tú me malveas a mí, estás en lo mismo que yo que estoy acá. Sí, es ¿Perdón? cierto. Sí, ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿por qué vamos a juzgar o a criticar o a malver al que está al frente? Es porque si desde ese momento tú estás en lo mismo, en la misma tabla. Pero desde ahí debemos de aplicar el no juzgar, porque no somos nadie para Sí, juzgar. y el principio en la escritura es no juzguéis para que no seáis juzgados. Todo esto lo vamos a aprender después, son leyes del reino. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con la vara que mides serás medido y otro poquito más. Después vamos a entender qué son las leyes del reino, pero son frecuencias energéticas que están ahí y que cada vez que hacemos eso, tarde o temprano la vida nos los va a cobrar de la misma forma. ¿Sale? Pero nosotros lo vemos muy superfluo, como lo moral, como lo ético, y ya no, son leyes espirituales que no se aplican nada más a lo moral y a lo ético. Esas están por debajo, lo espiritual no. ¿Me explico? Después lo vamos a ver. Entonces el punto es, ¿sí?, que delante de Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Mal es mal o pecado es pecado. Entonces tú no puedes juzgar de allá para acá, ni yo puedo juzgar de aquí para allá. Pero nos vamos a encontrar con la formación, el paradigma religioso de alguien que pase al frente y que yo considere que su vida moral, su ética, no es acorde ¿a qué? Al estándar religioso. Al estándar religioso. ¿Sí me explico? Sí. Pero ¿y a Dios? Para Dios no hay Para Dios no nada. hay pecado. ¿Sí me explico? O sea, ahí es donde la iglesia tiene que poder madurar. O sea, el sistema te puso una ley que te dice tú no eres digno o tú sí eres digno. El sistema. Pero para Dios eres digno o no eres digno. Acuérdense del ejemplo. Llegamos a Cristo y ¿cómo estamos? Sin pecado. Ajá. ¿No? Él nos perdonó todo. Entre comillas. ¿Vale? Pero a los días, a las semanas, a los meses, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pecados. ¿No? ¿Es la verdad o es la mentira? Sí. Todos los que aceptamos a Cristo, desde ahí para acá no hemos pecado o hemos pecado. Sí. ¿Y hay constancia en algunos pecados, sí o no? Sí. Entonces, ¿eres salvo o no eres salvo? Sí, eres salvo. ¿Tienes vida o no tienes vida? Sí, la tienes. ¿Cómo si tienes 10? Si sigues con los 10, No, porque no es por ley. Bueno. vamos por partes. O sea, aquí no hay una evidencia de una transformación, de una regeneración. Por sus frutos. ¿Sale? Pero al paso, o sea, antes de, me voy a regresar. Antes de venir a Cristo tenías 10 pecados. Llegaste a Cristo, no tienes ninguno. Al paso de semanas, meses, estás repitiendo los mismos 10 que tenías antes de venir a Cristo. Pero al paso de 1 año o 2 años, No ha sido de ley. ya hay 2 que ya no aparecen. Al paso de 10 años, ya hay 3 que ya no aparecen. Al paso de 15 años de cristiano, ¿cuántos quedan? 5, 6, sí 5. Al paso de 20 años de cristiano, ¿cuántos quedan? 5. A los no se ven. O sea, de los 5. qué bueno. Llevas 20 años de cristiano y todavía tienes 5. ¿Y la gente cómo te ve? Como un pecador. ¿Cómo te ve? Pues Sí, si te siento te pecador. conoce bien, porque si no te conoce bien, Sí, o sea, te siguen viendo como un pecador porque tienes 5, pero ellos no han visto que en 20 años ya dejaste Ya murieron 5 sus cosas. Ya me desprendí 5. La pregunta es, ¿hay evidencias de un nuevo nacimiento? ¿Hay evidencias de una regeneración? Sí. Sí, porque eliminaste 5. Sí.
pero mueres, No llegas a la perfección. pero mueres. Ajá, no alcanzas. Y estos 5 pecados resulta que eran como muy evidentes, vamos a decirlo así. ¿No? Los más fuertes. Los más fuertes, Como vamos a de decirlo robar así, y ¿no? matar y cosas así. O sea, para los hermanos la pregunta es, ¿eras cristiano o seguías siendo Pecadoso. Sí, un decía, mentiroso, para ellos, un celoso, sí, un golpeador, o te seguías echando las otras a escondidas, o estuviste viviendo toda tu vida en unión libre y nunca la arreglaste? Ellos siguieron viendo eso y nunca vieron todo lo que Dios hizo, Sí. pero te alcanzó la muerte. La pregunta es, ¿te vas al cielo o al infierno? Al cielo. por así decirlo. Sí, por eso dijo. La salvación no se pierde. No estamos hablando que la salvación se pierde, porque no estamos hablando. Dios nunca nos ha dado una salvación, Dios nos ha dado una vida, no nos ha dado una salvación, son conceptos diferentes. ¿Sale? Entonces, la pregunta es, o sea, ¿a dónde vas a pasar la eternidad porque moriste con 5? ¿A dónde? En el cielo. Pues al cielo. Porque no, ya te perdoné. ¿Se dan cuenta cómo estamos haciendo la salvación por obras y no por la vida que recibimos? Así es. Sí. Porque Sí, porque O sea, decimos que la salvación es por gracia, por medio de Jesucristo y que no es por obras. Pero en la práctica, en el prejuicio, en la formación, seguimos viendo las obras. Así es. Sí. ¿Sí me explico? Esto para Dios es irrelevante. Lo que a Dios le interesaba es que tuvieras vida. Y hay una evidencia de que hay vida. Acá hay una evidencia de que hay vida. porque hubo un cambio. Sí, por eso el cambio, la transformación, hay una evidencia de una vida. Y ahí está. Esto es lo que a Dios le interesaba, que hubiera vida. Y hay una evidencia de vida, hay fruto de vida. Sí. Pero el hombre va a seguir viendo esto. Y el hombre te va a condenar por esto. Y el hombre te va a decir que vas a pasar por un juicio. Aunque hayas tenido a Cristo y hayas tenido evidencia, vas a pasar por un juicio para ver si entras o no entras. Pero eso no es cierto. Pues no es cierto, pero eso es lo que enseñan. Seguimos, ¿ok? Dice, así que cada vez que cada uno de nosotros como hombres quebrantemos las leyes en cualquiera de sus presentaciones, como ejemplo, los 10 mandamientos, no somos culpables ante Él en sentido de castigo o juicio y condenación, como nos lo han hecho creer el sistema religioso. Por el contrario, somos dignos de misericordia y de perdón. Por ello, el Padre Celestial se dio por nosotros, a fin de rescatarnos de esta vana manera de vivir en este mundo, al ser engañados por la serpiente. Entonces, Él sabe que fuimos engañados, manipulados, degradados, y somos dignos de misericordia, y que todo lo que hacemos es un efecto de una causa, de una muerte espiritual. ¿Ok? Por eso no nos los cuenta como un pecado. Eso no quiere decir que no hay consecuencias, sí las hay en este plano. Y de eso nos vino también a librar, no solamente de la consecuencia eterna, que no tiene que ver con pecado, tiene que ver con la caída. Pero las consecuencias que estamos viviendo acá, Él nos quiere también liberar. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo. Sí. ¿Ok? Seguimos. Así que el pecado original, es decir, la degradación o modificación genética, no nos condena delante del Padre Celestial. Esa modificación no nos condena, pero sí nos separa de Él. Si no tenemos vida, quedaremos separados y, por decirlo, condenados eternamente sin Él. ¿Sale? Seguimos. Pero sí nos mantiene separados de su comunión, relación y vida espiritual. Por ello, Él vino para restablecer nuestra unidad y vida en Él, de una forma nuevamente, a fin de no vivir eternamente separados de Él. Romanos 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Él condena? No. Es una condenación, porque mientras tú y yo permanezcamos sin vida, estamos condenados. Él no condena, es un efecto. La condenación, el estado de vivir separados es un efecto. Es una condición. Así es una condición, pero como efecto
de una caída. ¿Ok? Así que el hecho de que nosotros, escucha, voluntariamente menospreciemos su amor y el deseo de restablecer nuestra unidad eterna para con Él, es lo que nos condena a una vida de separación eterna, de sufrimiento en este mundo y en el venidero. ¿Qué nos condena? El despreciar a Cristo, el despreciar la vida otorgada en Cristo. El mundo va a una condenación. Él se aparece, se hace presente y te dice: hey, yo te quiero dar vida. Vas al precipicio, vente para acá, te rescato, te ayudo. Sí. Y el hombre dice: no, yo así estoy bien, muchas gracias. Rechaza. Oye, estás en muerte, mira dónde va. Estoy bien, muchas gracias. Yo ya tengo mi religión. Tu religión, pero no tienes vida. No, pero es que yo no mato a nadie, yo me porto bien, yo hago obras, yo doy mis diezmos, yo ayudo al prójimo. A mí no me importa eso, no tienes vida. Pues sí. Pero eso no lo hemos entendido. Porque el sistema religioso no nos habla de la vida, nos habla de las buenas obras, de un montón de cosas. Está chido. Pero no es así. Sí, ¿Saben? No es así. Seguimos. Así que la Escritura nos revela que por la transgresión de uno vino la condenación, pero ya vimos que esta transgresión no fue como nos las han hecho creer, y de la misma manera la condenación no es como tal, es decir, ni Adán pecó, ni el ser humano está condenado a un castigo eterno por parte de Dios. Es algo natural o contranatural, pero no de parte de Dios. ¿Ok? Seguimos. Lo que el pasaje nos dice y enseña es que todos los hombres están bajo la condenación, no de un castigo, sino de una consecuencia, y como tal, ellos necesitan ser rescatados de esa mala manera de vivir en este mundo. Así que, hermanos, el sistema religioso creado por estos seres, creado y que nos impusieron estos seres, nos ha llevado a una enseñanza anticristiana sobre lo que es pecado o lo que es el pecado original, y con ello nos han cargado de culpa y de condenación a fin de mantenernos en este mismo estado de conciencia, de culpa y de condenación. Pues por un lado se dice que la salvación es por gracia, por fe, por medio de Jesucristo, no por obras, pero si fallas, la pierdes, y si te arrepientes, la recuperas, y así sucesivamente hasta que regrese Cristo, y entonces Él nos juzgue y determine si somos o no dignos de entrar al cielo. Veamos la incongruencia. ¿Cómo es la salvación? Eso es lo que todos decimos y predicamos. Yo aquí lo plasmé. La pregunta es: ¿cómo es la salvación? ¿Por gracia? ¿Por fe? ¿Por Jesucristo? ¿Por obras? ¿Y si la riegas, la pierdes? ¿Y si la riegas, la pierdes? ¿Y si te arrepientes, la recuperas? ¿Y si te mueres en pecado, vas a pasar por un juicio? ¿Sí, hermana? Pues es por gracia y por fe por medio de Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué nos echan lo demás? Que si la regaste, ya la perdiste. Y si te arrepientes, ya la recuperaste. Pero ese es el sistema. Pues es un sistema. ¿Sí? Y bueno, vamos a decir que no la regaste ni la perdiste, pero hiciste cosas malas, pues que sea Dios mejor el que te juzgue. Entonces, ¿dónde quedó la obra de Cristo? Punto número 4, muertos al pecado. Punto número 4, muertos al pecado. La Escritura bíblica nos enseña que no debemos de pasar por alto la obra de Jesucristo o del Espíritu para con la humanidad. Pues recordemos que la Escritura nos revela que una persona que ha nacido es una nueva creación, y por ello está muerta en Cristo. Es decir, está muerta a practicar y seguir viviendo en la ley de sus instintos biológicos. Si yo ya nací de nuevo, hay un cambio de naturaleza. La antigua naturaleza me inclinaba a lo malo, la nueva naturaleza me crea vida y dominio sobre lo malo. Entonces no puedo yo seguir manifestándome como
esclavo de lo malo, Ya no. sino ahora con autoridad ante lo malo. Yo no puedo seguir viviendo bajo la ley de mis instintos, sino bajo la ley del Espíritu. Amén. Los instintos me esclavizaban a lo malo, la ley de Cristo me esclaviza a lo bueno, si realmente estoy en Él. ¿La voy a regar? Sí, la voy a regar. Abogado tenemos para con el Padre. O sea, tranquilo, no te desesperes. Es necesario que vengan las caídas, es necesario que haya tropiezos, pero tranquilo, está formándose Cristo en ti. No pasa nada, dale tiempo, que Él siga obrando. Porque esto es del Espíritu, esto no es de la voluntad humana. Si fuera de la voluntad humana, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué nos dio el Espíritu? Pero no es de voluntad humana, es de Él en nosotros. ¿Ok? Ejemplo, Romanos 6, del 1 al 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿En qué hemos sido bautizados? En su muerte. Cuando Él murió, yo me sumergí en Él. Cuando yo creo en esa obra, yo entro en Él, yo soy uno en Él. Y su muerte a lo malo se me acredita y por lo tanto yo también muero a lo malo, porque estoy sepultado en Él. Eso es lo que representa el bautismo. Estoy ¿qué? Sumergido en Él, muerto en Él. Y en la medida que estoy en Él, hay una resurrección de un nuevo hombre. Amén. ¿Sale? Seguimos. Así que una persona muerta en Cristo se manifestará sin practicar lo malo, pues su estado en Cristo lo impulsará a vivir conforme a principios espirituales escritos en su conciencia y en su espíritu, y no practicando de nuevo lo malo. Si yo ya nací, estoy ¿qué? Muerto a lo malo. No puedo practicar, puedo caer, puedo cometer, puedo regarla, pero no voy a permanecer en lo malo. Sí. Amén. Amén. Seguimos. Por tanto, antes, cuando estábamos en la naturaleza caída o degradada, vivíamos haciendo lo malo, es decir, utilizábamos nuestros miembros para hacer lo malo, pues éramos esclavos de la naturaleza caída y degradada. Ejemplo, Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que, como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Fíjense lo que está diciendo. Cuando el ser humano es un esclavo del pecado, de lo malo, de su naturaleza caída, es que libre de la justicia. O sea, no le demanda a Dios justicia. Porque está muerto, está caído, no le demanda justicia. Él sabe que no la puede guardar, no la puede llevar a cabo. Seguimos. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, de esa caída, de esa degradación, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, podemos decir, la paga de la caída, de la degradación genética, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es imposible que una persona que ya nació se encuentre practicando lo malo. Ya no. Ya Lo no. comete, sí. ¿Lo vamos a juzgar? No, porque todos estamos en el proceso de ¿qué? De formación, de desintoxicación, de limpiarnos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Escucha, deseos engañosos. ¿Qué son los deseos engañosos? La programación biológica, la programación mental, todo lo que estamos acostumbrados a hacer. Lo material. Todo lo que desagrada a Dios aquí está metido y nos gusta. Es un estilo de vida.
Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Está impregnado en nosotros. Y aunque estamos en Cristo, tenemos que limpiarnos de ese viciamiento. Por eso es que reincidimos, por viciamiento, no por esclavitud. Sí. ¿Sale? Por último, así que ahora que estamos en Cristo, con una nueva naturaleza, el Padre quiere que nosotros no andemos más como ajenos de esa vida que opera de Él en nosotros. No podemos seguir ajenos de la vida de Él operando en nosotros. Antes no teníamos vida, estábamos muertos. Ahora tenemos vida. Pero no nada más es detenerla y ya, es dejar que opere en nosotros. Amén. ¿Ok? Ejemplo, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Escucha, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En nosotros está la responsabilidad. Tenemos una vida, tenemos una autoridad que hemos recobrado en Cristo. No podemos seguir ajenos de la vida de Dios que hemos recibido en Cristo. Tenemos que echar mano de la vida eterna. Tenemos que crecer en la salvación que Él ya nos otorgó en esa vida. Amén. A fin de que Él se siga manifestando en nosotros y a través de nosotros. Y otros en nosotros puedan ver que Él es real. Y su gloria sea magnificada, reconocida, exaltada, etcétera, etcétera. Amén.